transformó en la vocera política de la provincia, hizo cosas bien, hizo cosas mal, pero arrancó para el culo, arrancó del lugar menos, Sí. hablando de calzoncillo y culo, Sí. arrancó de ahí. Hizo pizza en un reality también. Está bien, Ah, o sea, de Gran Hermano, en el y Pasto. se transformó ahora, y yo te pregunto vos, mujer santafesina, ¿qué pasó ahí? Porque arrancó para el orto. Y de repente se reinventó en una provincia conservadora que le perdonó todo lo que hizo como modelo anticonservador, y con el discurso de ser pro vida, recalculó y se coló en la política santafesina. De la mano de las peores mugres santafesinas, que son los pronazis que le prestaron el partido. Ahora la pregunta es, ¿ese es el modelo de mujer santafesina hoy? No, para nada, no lo creo. Sí es cierto que el fenómeno Amalia Granata, la voy a nombrar yo, Sí, el sí, Amalia fenómeno Granata. Amalia Granata es también una consecuencia de la situación en la que se encuentran hoy los partidos que debieran representar a los trabajadores y a las trabajadoras. Hoy hay una mayoría de Maximiliano Puyaro en las dos cámaras. Santa Fe tiene Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Los senadores tienen muchísimo poder en Santa Fe, manejan muchísimo dinero. Y la realidad es que el peronismo, que debiera ser el partido que representa a los trabajadores y a los trabajadores, está partido adentro del Partido Justicialista. Hoy, como candidato a convencional constituyente, hay un extra partidario de Ciudad Futura, un chico que viene de una extracción completamente diferente, de hecho internacionalizada en su pensamiento, a lo que debiera representar un trabajador en Santa Fe. El último gobernador peronista decide escindirse de todo tipo de armado político, hablo de Omar Perotti, decide quedarse a un costado, y Amalia Granata en eso me parece que fue muy inteligente en algunas cosas, que es representar a la voz del laburante y oponerse a Maximiliano Puyaro cuando no se opone Perotti, cuando no se opone Lewandowski, cuando no se opone ninguno de los que debiera representar la voz de los trabajadores. Maximiliano Puyaro hizo 3 grandes reformas en la provincia de Santa Fe. Reforma previsional, que significa recortarle las jubilaciones a los trabajadores y a las trabajadoras, reforma constitucional y reforma judicial. En muchas cosas Maximiliano Puyaro es el profesor de Milei, pero dentro de los partidos tradicionales hay una casta. Hay una casta que tiene que ver con estas personas que hace años que están atornilladas a sus bancas, con los hijos de los diputados. Te corrijo para que no cometas el error. La política tiene una clase, que es una cosa espantosa, porque los dirigentes políticos no pueden ser una clase. Es cierto. Pero la casta es económica. La casta es los que financian a la clase. La clase son empleados de la casta. La casta es económica, no es política. Eso fue una instalación mediática de una falsedad que deteriora la política, Sí. porque lo que busca es mostrar que la política es algo espurio, corrupto y que no tiene interés social o que no es una herramienta de transformación, y eso es absolutamente falso. Casta son los soretes económicos que compran, corrompen y son corruptores de la clase política. La clase son todos los serviles inmundos que le responden a la casta. Y obviamente los nuestros, entre comillas, se han transformado en clase, porque cuando vos no podés caminar entre la gente y necesitas que el Congreso esté vallado con 3 anillos de seguridad porque no podés cruzar del Palacio al anexo sin que te mate la gente, seas del partido que sea, de la bancada que seas, porque la gente odia a los diputados, no odia a un diputado, o sea, los odia en parejito a todos. Pero la casta es Urnequian, la casta está en otro lado, la casta es Epstein, la casta es Macri es casta, o sea, la casta es otra cosa. El peronismo particularmente de Santa Fe se dinamitó, está partido en miles de pedazos, Sí, sí. y lo cierto es que nosotros lo que estamos intentando hacer es tener una experiencia nueva, una forma de hacer política diferente, que no tenga que ver con eso, que no tenga que ver con atornillarte una banca, porque si vos sos senador por más de 15 años, o si sos diputado por más de 10 años, o si sos concejal por más de 8 años, y permitime dudar de cuál es tu proyecto político más que atornillarte a una banca. Narcos, de inseguridad. ¿Cuál es la realidad hoy en Santa Fe y en Rosario? Mirá. Que nosotros en realidad acá en Buenos Aires no la vemos y por los medios tampoco la vemos. Mira, yo ayer mismo estuve en un barrio del noroeste de la ciudad, San Agustín 2, un barrio muy populoso, muy querido, donde se encuentra también el mercado de productores de frutas y de verduras de Santa Fe. Y en un momento nos dijeron, chicos, hay que levantar campamento porque anoche hubo una guerra y en 10 minutos empieza de vuelta. Y eso es lo que sucede día a día en Santa Fe. ¿Pero qué es lo que sucede? Los medios están completamente acallados, los medios están obviamente a favor del frente gobernante, un frente gobernante que tiene
a los radicales, Sí. a los socialistas y al PRO. Yo no veo la vinculación entre socialistas y el PRO, sin embargo, todos tienen el mismo discurso, hay socialistas con un discurso neoliberal, con un discurso de derecha, socialistas que se ponen de acuerdo con las personas del PRO para llevar adelante estas reformas Pero cuando contra Bullrich los dice trabajadores. yo estoy combatiendo a los narcos, combatiendo la inseguridad, nos está mintiendo. Obviamente que está mintiendo. De hecho, no sé si se enteraron que se inauguró hace muy poco una cárcel federal y llevaron presos prestados para inaugurar la cárcel federal porque iba Patricia Bullrich. Los presos los mudaron desde Buenos Aires hasta Santa Fe para la inauguración de esa cárcel Después y se luego los los devolvieron, digamos. Fueron una inauguración de una cárcel, es todo un escenario armado, igual que esto del plan Bandera que se montó en Rosario. Los propios vecinos te lo dicen. Además, después de que tanto tiempo las fuerzas de seguridad conviven con las fuerzas delictivas, empieza a haber un acuerdo entre las fuerzas delictivas y la fuerza de seguridad, por lo cual termina siendo contraproducente, termina siendo parte todo de la misma organización. Y ahí hay algo que decir. Bueno, Santa Fe podría ser caracterizado, Rory, como un zoológico. En la política está lleno de ratas y en la calle lleno de monos, ¿no? O sea, es una estructura delictiva que ya tiene formato. Ya sabe la gente que salís y no sabes si volvés, abrís un comercio y no sabes si te balean para que pagues la Pero el santafesino hoy tiene miedo de salir a la calle. Totalmente. Claro. Imagínate que nosotros ayer fuimos a un barrio donde una de las mujeres, Mariela, tiene un comedor popular, le da de comer a mucha gente. Es un barrio donde realmente se necesita esa asistencia alimentaria, donde si las madres no salen 20 cuadras caminando con sus hijos, esos chicos no van a la escuela, no tienen absolutamente nada, no tienen cloacas, no tienen luz, no tienen agua potable, no tienen absolutamente nada. Y en esos barrios es donde se filtra, obviamente, estas organizaciones El delictivas. asistencialismo del narcotráfico. Que además es como que todos ya lo sabemos, o sea, si 10 minutos antes de que empiece la guerra, y nosotros hemos vivido distintos tiroteos en lugares donde íbamos a ayudar, donde hacíamos una copa de leche, donde teníamos un núcleo de asistencia para consumos problemáticos, bueno, si 10 minutos antes todos los vecinos saben decirte, che, salí de acá ahora porque en 10 minutos se arma y ya hubo una guerra anoche, y hasta que uno no muera, esto no va a terminar. Si todos los vecinos lo saben, me resulta muy difícil de creer que no lo sepa el gobernador y que no la sepa la ministra de Seguridad. Entonces, complicidad política con el delito. Además, uno se pregunta quién está financiando distintas campañas políticas hoy día. Yo el delito, hace muy poco tiempo fui a un barrio que se llama La Tablada Vieja, que es donde funcionaba anteriormente el frigorífico municipal, que hace muchos años no funciona. Y en ese lugar no entran ni los remises truchos, que ustedes saben que funcionan en los barrios, no entran ni los remises truchos, no hay colectivos, no hay luz, no hay escuela. La gente te pide, che, tráeme una salita para los pibes que tengan algo para formarse. Es un hacinamiento. Pero hay un cartel gigante del gobernador. De hecho, hace muy poco me decía un vecino de ese mismo barrio, en La Tablada Vieja, que estábamos haciendo una olla popular, de hecho, ellos le dan de comer a muchos vecinos, me decía, yo hace muchos años que no voy a votar, porque ya está, estoy repodrido de todos hicieron lo mismo, nadie dio respuesta, nosotros acá no podemos salir. Obviamente ellos te señalan quién es el que vende droga, obviamente ellos te señalan cuál es la actitud de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, que de hecho es la provincia que más ex policías tiene presos, ese es un dato de Santa Fe. Y él decía, yo hace muchos años que no voy a votar. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque si vos no vas a votar, si ella no va a votar, lo que sucede es que los que van a votar son los del voto aparateado, los del voto de los que ven todos estos carteles gigantes, los que se los busca para ir a votar, los que se incide económicamente para que vayan a votar, y nos termina pasando siempre lo mismo. Entonces me parece que hay una tarea de militancia y del boca a boca y de encender esto de la revolución del pueblo. Yo creo que esa reacción no se va a dar por sí sola, ¿no? La gente no va a reaccionar porque la gente está podrida, está cansada, no cree más en nadie. Para nosotros es muy difícil ir con una propuesta nueva y decir, che, te vengo a proponer que formes parte, de hecho, de mi proyecto de ciudad, que formes parte de este proyecto que, además de ser un proyecto de ciudad, tiene que ver con ver la política desde otro lado, con ver la política desde la mal llamada periferia, con ver la política desde el mal llamado interior. Si nosotros podemos empezar a ver las cosas desde otro lado y no empezar siempre del mismo lugar, yo creo que se pueden hacer distintas uno las ya cosas. no les cree a nadie, no le cree ni a los que están, ni a los que quieren venir. Es como que uno cree que realmente todos lo quieren lo mismo. ¿Y por qué ganamos tenés razón, siempre? y desgraciadamente el resultado de eso es Milei. Es mi ley. Sí. Porque la gente es como que decir, bueno, ya estoy harto de esto, entonces voto enojado y no me importa a quién voto. Voto a alguien O no distinto, voto. o no voto. Sí. O Y voto al eso- primero que marco. Claro, no, porque no han hecho muy bien el trabajo esta gente. Yo insisto con eso, a veces no quiero ser pesado.
Pero no, yo no Pero comparto eso. yo- Yo no ¿sabes por qué? Porque Termino- no sé si fue engañada la gente. Termino- Esto de decir que la gente se equivocó. Termino Sí, perdón. una cosita nada más. Sí. Seguí, No, me te perdí. decía que esto de que la gente se equivocó, fue engañada, le dijeron una cosa, hicieron otra, la casta eras vos. Yo no sé si te así, porque el tipo fue dentro de lo que vos podías percibir antes de la campaña, veía que era un desquiciado. Veía que lo que decía, digo, este está diciendo una locura. Y lo votaron igual. Bueno, pero cuando yo Tenían digo- parámetros. Pero déjame terminar con esto. Yo creo que hay que entender de una vez por todas que tenés un porcentaje de la gente que nos rodea que es mala gente, que no le da sensibilidad ver un tipo pateado en la calle, en un cajero, le chupa un huevo, que venga Jorge Macri y lo levante así, le chupa un huevo, bueno, algo habrá hecho, que le saquen los remedios a los jubilados y que diga, bueno, está bien, si los viejos se llevan 2 cajitas. O que vayan a una escuela y diga, bueno, está bien, no sé, lo rajaron y bueno, ¿qué hacía el empleado público? Y faltaba y era ñoqui. Hay gente que lo dice, y vos lo ves Sí. y lo escuchás en el Vos supermercado. Bueno, en los pero por cafés. ¿sabes qué? Esa no es buena gente. Vos sabés que estoy de acuerdo en lo que vos Un decís. porcentaje, no digo todo. Estoy de acuerdo, no importa el porcentaje. Pero esa gente es el resultado de una política. Es el resultado de un proceso de incivilización, de un Machacarle la proceso cabeza. de meterte soretes en la cabeza años y años y años y años. En algunos entra, en otros no. Y hay gente que necesita un tiempo para darse cuenta de eso. Por eso yo entiendo que... Vos dijiste lo que hicieron bien decís las que cosas. existe- Vos dijiste que hicieron bien las cosas y entonces lo decís por eso. Claro. Por la estrategia comunicacional. La estrategia Pero funcionó. absolutamente, nos Pensá han que pasa, lavado Rolly. el cerebro, pero Mirá. perfectamente. Y también Para un no poco... irnos- para no irnos muy atrás y hacerlo más o menos comprensible para el pibe que nos está mirando y que no tengamos que mandarlo a estudiar historia, vamos a ir al siglo XX. La violencia política del siglo XX se inicia con el bombardeo a la Plaza de Mayo, cuando los asesinos de la Libertadora deciden utilizar las armas del Estado argentino de la Armada para bombardear al pueblo argentino que le había confiado las armas. A partir de ahí en adelante, todo fue violencia política. A partir de ahí hablaron las armas, de un lado y del otro. En todas las circunstancias, como yo planteé recién, ese gobierno de la fusiladora convocó una reforma de la Constitución. La Corte Suprema avalaba los golpes de Estado y declaraba presidentes de la República a los dictadores. Nunca renunció un solo miembro de la Corte Suprema por un golpe de Estado. Nadie dijo, no, yo me voy. En estas condiciones interrumpen en la democracia, yo me voy. Nunca, jamás. Se quedaban los cortesanos y avalaban el golpe y le decían presidente al presidente de facto que había destituido al presidente constitucional. En todas las circunstancias, siempre en el siglo XX, hasta el último gran representante de esto que te voy a plantear, que fue César Angelós en la caída de Alfonsín, sacó el 42% de los votos. ¿Qué prometía Angelós? Lápiz rojo. Ajuste, privatizaciones, que las anuncia Alfonsín en el año 87 en la Plaza de Mayo. Tienen siempre un piso de voto. Claro. El 42% de la sociedad es antiperonista, traidor y vota siempre proyectos liberales antipopulares. Es en cualquier circunstancia. Angelós sacó el 42% de los Mirá, votos. una cosita chiquita. Sí. Hablando de la estrategia comunicacional. Vos recién mencionaste el bombardeo de la plaza. Bueno, yo te hablo de el ERP Sí. o de Montoneros. La gente sabe quién es Abal Medina, Sí, Bacanar Baja, Firmenich. Yo le pregunto que me digan un nombre, uno solo de los que estuvieron detrás del bombardeo y la gente no sabe. Sí. Sí, bueno. O sea, A ver. eso es machacar la cabeza de la El gente. problema- Sí, el ERP, los No es montoneros, solo- los guerrilleros. Ya, pero no es solo machacar. La gente se olvida, por muchas razones, que tienen que ver con la formación educativa. Nunca logramos que la formación curricular de un adolescente, de un niño en los colegios, tuviera que ver con la verdadera historia argentina. Exacto. Entonces, el pibe que sale sin información histórica, después compra la historia del relato comunicacional porque no tiene contra qué contrastarlo. Entonces, si vos no lo formaste al pibe y después, a través de un medio analógico, le decís, la culpa es de Cuño. Te manotea lo primero que claro. Y bueno, de Cuño. O sea, Sí. listo. Ahora, ¿dónde aciertan los estados-nación? Yo insisto, yo no quiero un estado-nación, yo quiero una confederación. Pero ¿dónde aciertan los estados-nación poderosos del mundo? En la formación educativa curricular. O sea, forman patriotas, forman ciudadanos con información histórica de su propio relato histórico volcado en una currícula. Cuando salen de la formación curricular y alguien por televisión les quiere decir lo que sea, esa persona dice, pará, flaco, esto no es lo que me enseñan en el colegio. A ver, a ver, Lo contrasta. a ver, déjame que lo voy a O se analizar. lo pregunta, por lo menos se lo pregunta. Le entra la duda, Claro. pero dice, bueno, me voy a informar. Y después dice, no, era como me enseñaron,
no, la verdad que no lo sabía, pero no tenés un idiota, tenés una persona ilustrada, formada, educada, que contrasta. Obviamente, por ejemplo, para el ciudadano de Estados Unidos, la caída de Nixon, un presidente que cae por mentiroso. No era corrupto, no se había robado nada, nada. O sea, no había una imputación. El tipo mintió. El Watergate mintió. Sí. Sos un mentiroso. Como sos un mentiroso no puedes ser presidente. Con eso alcanzó. Imagínate en la Argentina, hace rato que estaríamos a cefaría. Al revés. No, o sea, si no sos mentiroso no puedes ser candidato. Al revés, al revés. Entonces, imagínate que si en un país te echan por mentir, no por nada, no por genocida, por chorro. Que no es un delito, mentir, tampoco es un delito, claro. Es prevaricato, mentiste, te vas. Te echan 2 periodistas que dicen el señor mintió. Prueban que mentiste y tenés que renunciar y irte a tu casa. En la Argentina, la población no sabe qué es mentira, porque no tiene Exacto. información. Entonces, viene este ganso y te dice barbaridades, atrocidades, delirios, y la sociedad no está preparada para saber si miente o no miente. Ni siquiera sabe que es una barbaridad, porque no tiene información para decir, está diciendo una pelotudez supina. Bueno, pero hay una responsabilidad también de parte nuestro como peronista, del progresismo, que es la relativización. Es decir, ¿qué es verdad y qué es mentira? Y bueno, depende, lo que puede ser verdad para vos. Eso no es así. Es verdad para mí. No, hay verdades que son absolutas. Sí, Lo y que ahí- está mal, lo que está bien ¿Cómo está se bien. define un peronista? El progresismo es otra cosa, pero yo soy los 10 mandamientos y las 20 verdades. Listo, ya está, ahí te definí el peronismo. Ante la duda, busco ahí. No, yo soy los 10 mandamientos y las 20 verdades, doctrina social de la iglesia y 20 verdades peronistas, punto, es la liturgia del peronismo. Si no te gusta, sos otra cosa, parecida, cercana, asociada, pero no sos peronista. Decía Rolly antes de esto del éxito que ha tenido el plan comunicacional, que de hecho viene de muy, muy arriba, o sea, no nos podemos Desde imaginar. siquiera- 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata y todavía no puede Exactamente, esperar. exactamente. Rolly, Vos decías antes... ¿Por qué había paraguas el 25 de mayo? Todavía estamos averiguando. Sí, totalmente. La escarapela de Frente y Beruti, ¿era roja y blanca o celeste y blanca? No, o sea, todavía estamos averiguando. Frente y Beruti- identificaciones para ver a quién era el bueno y quién Era era el parte de la malo. lógica. No Y era Franchi- y Franchi y Beruti eran dos, repartían escarapela, eran hechos tierno, dulce. punteros, hijos de puta, que eran los dos. Los primeros punteros eran Frente y Aparte, Beruti. aparte, Ah. la historia argentina es maravillosa. Porque, viste que el estúpido argentino clase media choto sueña, entre otros destinos, con ir a París. ¿no? El clase media imbécil argentino sueña con París. Cuando llega al Louvre, ve unos cuadros majestuosos de 20 metros de largo por 15 de ancho, con escenas dantescas de gente decapitada, chorros de sangre, la Revolución Francesa. La nuestra no, la nuestra fue elegante, ni siquiera había barro en el piso. Con French y O sea, Beruti repartiendo se cartel. juntaban y decían, estamos todos de acuerdo. Comiendo mazamorra. Y los negritos metiendo velas. Y después dijeron, bueno, hemos hecho la revolución, ahora nos vamos a casa, ¿Cómo nos no iba a vemos haber mañana. barro? ¿Cómo no iba a Mazamorra haber, caliente para ¿cómo el no día iba a haber siguiente? barro si, Claro, digamos, siempre nos dijeron que llovía? y de paso el presidente de la primera junta era el virrey. Ya para cerrar Total. todo, decimos, bueno, hicimos la revolución, pero queda todo como está. ¿Estamos de Totalmente, acuerdo? Sí, totalmente. vamos a casa. Bueno, entonces, ya desde ahí, ya desde partir de la idea que un proceso revolucionario, y te ejemplifico con 2 cuadros, la Revolución Francesa y la Revolución de Mayo. El nuestro es la foto de Villiquen. Sí. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Aparece Hijitus con el gorrito y la banderita. Chupu, Y ellos te chupu, muestran chupu. un La galera. cuadro muy similar a lo que Dalí haría después, muchos años después, donde ves cabezas cortadas, la gente muriendo, viste la libertad venciendo sobre la dictadura de las monarquías. Entonces vos decís, che, hay alguien que está mal parado en la historia. O sea, hay algo que no sería la revolución. Sí, sí. ¿No? O sea, pero ni así aprenden los hijos de puta. Viajan, ven que te tomaron de pelotudo desde chiquitito y no aprenden los boludos. Vuelven y te dicen, estuvimos en el look, no sabes qué maravilla Ni se de cuadro. percatan. Ni se Y lo percatan. entendiste el cuadro, la puta que te parió. Pero de chiquito no, también pero te- hermoso, hermoso, Pero te de recomiendo ir a chiquito- París. O sea, Pero de chiquitos también te tienen que, no te la pueden contar también tan ¿y qué te crees que le cuentan a los chicos en Francia? Pero, ¿Qué puede te crees que ser le cuentan? Que la Bueno. guillotina no cortaba. Le dicen- Bueno, sin embargo, después te hacían ir a ver el cabildo y me acuerdo que veía la guillotina, veía todas las cosas, digamos, cuando recorres un Guillotina, poco... no matamos a nadie. Sí, nosotros. había Fue la única guillotina. revolución sin sangre la Pero nuestra. No sé cuando- cómo mierda cuando en una de hicimos, las pero no salas- murió nadie. En una de las salas estaba la Dorrego, guillotina. porque ahí hubo algo No, raro. se lo merecía, Dorrego. No, Dorrego porque se lo No. merecía. Algo habrá hecho. Algo Algo habrá habrá hecho. hecho. Escúchame, tenemos la avenida más larga del mundo con el nombre del traidor sorete y más corrupto de la
historia de Rivadavia. El primer endeudador. El primer sorete, el empréstito más sorete y miserable de la historia. El Caputo. Y la calle Dorrego muere en Chacarita, son 3 Personalista. cuadras. Que termina en el cementerio de Dorrego. Sí. Entonces yo voy a decir, bueno, si en la Argentina tenemos una calle de Dorrego que mide 3 cuadras y llega a Chacarita, y Rivadavia tiene la avenida más larga del mundo, Totalmente. y hay una calle que se llama 3 de febrero, por la Sí. fecha en que el traidor de Urquiza derrota la batalla de Barrio Casero entero, el Arrosa. 3 de febrero. Entonces, ya está. listo. Carranza tiene una estación. Yo quiero agregar algo a lo que decía Rolly antes, que nosotros perdimos la batalla, no solamente por esto, que es cierto, pero es la combinación perfecta con lo que ha pasado en los medios de comunicación. Y difiero con vos de que hay un gran porcentaje de gente que lo hace por mala persona. Sí es cierto No, que hay un un gran, no, 40 al contrario, dije, no es un gran porcentaje, pero es un porcentaje el importante. porcentaje No de los todo. antiperonistas que jamás nos van a acompañar con nada 40%. porque odian al peronismo es ese porcentaje. Pero Milei sacó más del 40% de los votos. Porque lo Se votaron superó, peronistas. y hace muy poco, porque y lo esto votaron les quiero contar, estuve en otro barrio que se llama Cabaña Leiva, que es muy, muy pobre también. Y había un vecino que me decía, yo lo banco al Peluca, yo lo banqué, yo lo voté. Y ahora estoy contento porque va a bajar la edad de imputabilidad y acá tienen que ir todos presos los guachos estos que están vendiendo droga y biribiri. Y 5 minutos antes había estado diciendo, yo no tengo agua potable, No, bueno. yo quiero la calle de enfrente de mi casa, yo quiero que me ilumine la esquina, yo quiero que pase el colectivo. Entonces le digo, a ver, mirá, yo te entiendo que vos lo bancaste a Milei y que ves que todo lo que dice te encanta y que más o menos te parece que va por ahí y que estabas cansado de los otros. Pero vos me pediste el cordón cuneta, la calle de tu casa, la luz de tu casa, el agua potable. Lo Cuando primero, hay... lo primero que suspendió fue la obra pública. Mirá, puntualmente en Santa Fe había una obra de ampliación de la planta de agua potable. Potabilizadora. Exactamente, la planta potabilizadora. Una ampliación que fue una de las primeras obras que suspendió Milei. Y era una de las obras que le iba a dar agua a ese vecino. Entonces me parece que el peronismo, más que decir, es hacer. Y estar pará, cerca de la gente y explicarle escúchame, estas cosas. Pero escuchame, también coincido con lo que vos decís, pero por otro lado también si uno lo piensa, el peronismo se equivocó un montón y también siempre utilizaron a la gente tirándole, vos decís, la calle. A la gente no hay que conformarla con la calle, con hacerle, no sé, dejarlos contentos y en la pobreza. También hay que pensar en cómo haces para volver a rearmar un peronismo distinto. Organizarse. Sí, pero si Yo vos creo tenés- que el ¿por per- qué también perdió votos y ganó Milei? Porque también muchos hicieron de todo para que la gente deje de creer en el peronismo. también Los ahí que me creían en pregunto, el ¿qué peronismo? ¿Qué peronismo? Pero bueno, tampoco Peronismo, idealicemos el Tal vez peronismo quizás cuando... buscando una respuesta, ¿no? Sí. Porque está buena como pregunta para reflexionar sobre ese tema. Es como decir, cuando hablábamos, yo por lo menos siempre hago hincapié en lo imperfecto que somos los seres humanos. Porque ya sabemos qué pasó con el peronismo. La gente pobre pasó a clase media. Y después de la clase media dejó de ser peronista para querer ser de la clase alta. Claro. Y esa es nuestra realidad. Esa es la realidad nuestra. ¿Cómo podés mantener una sociedad así, equilibrada? Es muy difícil, debe ser muy difícil. Te lo Pero- contesto. ¿Cómo? Cuando yo le hago la nota a Lula, antes de ir preso, 3 días antes de que vaya en Cana, le hago una nota en Brasil, después de hacer una caravana con él, de campaña, porque iba a ser candidato a presidente, lo meten en Cana, gana Bolsonaro. Entonces yo le pregunto qué sentía después de haber incluido 42 millones de personas a la clase media brasilera, casi el 100% de la población argentina pasó de la pobreza a la clase media brasilera. Y en ese momento esa misma clase media pedía que lo metan preso. Claro. Entonces digo, ¿qué sentís cuando pasan estas cosas? Y me repitió una frase que me había dicho un intendente del conurbano hacía muchos años, no es la misma, pero era empática, y es, cuando les haces el pavimento te piden el auto. Y el hijo del que te pide el auto no sabe que el padre vivía sin pavimento en el barro. Entonces se actualiza el desafío del desarrollo y del progreso de lo que te va pidiendo la sociedad a la que vos sacaste del barro, le diste el acceso al pavimento y ahora te pide el auto. El tema es que cuando peronismo hay uno solo, y es el que genera empleo. Si el peronismo fue lo que fue, es porque generó trabajo, porque le dio trabajo a la gente y dignidad. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser asistencialistas Eso, y en claro. vez de generar trabajo, Exacto. atacamos el salario como pasó 3 años con Guzmán en un gobierno que supuestamente era peronista, y el asalariado decía, me están rompiendo el orto, cada vez me alcanza para menos el salario, me estás devaluando, me estás quitando plata de bolsillo. Poder adquisitivo, claro. Bueno, eso no es peronismo. Entonces, No. el peronista sabe cuando es peronismo, cuando das trabajo y dignidad. Cuando no hay trabajo y no hay dignidad, no sos peronista. Y Es los verdad. muchachos dicen, me tenés los huevos llenos, y emigran porque los traicionás. Y la traición es peor que el voto equivocado, porque la gente siente, no hay peor odio del que te amó. El tipo que puso el amor en vos Sí. Es como un y se siente resentimiento. traicionado,
no es lo mismo que voté a Milei y bueno, te enfermo, hijo de puta, lo voté porque no me... Te le queda, está dolido y con bronca. Ahora, sí. es cierto. Entonces ahora enfrentamos una sociedad que dice, yo te voté con esperanza, la puta que te parió, te puso Sí. el corazón, yo pensé que venían los días más felices y terminé... Cuesta más con volverla a reconquistar, cuesta un huevo. y la Ahora, mitad de es Por otro. supuesto, cierto- porque hasta que no le demostrés Sí. que verdaderamente entendiste el mensaje de la urna, porque todavía tenemos pelotudos. A ver, muchachos, Es verdad, no entendí. estamos discutiendo pelotudeces. Reuniones en la provincia de Buenos Aires para ver qué día votamos. Si votamos juntos, separados, el día del arquero. Están poroteando a ver Y la cuánto- gente te cuánto dice, les conviene pelotudo, más". no me alcanza para morfar. ¿Qué carajo me importa el día que votás? Si votamos separados, si a vos te conviene más juntos que separados, ¿a mí qué carajo me importa? La clase trabajadora te dice, defendeme a mí, pelotudo, no a lo que van a ir en una lista. O sea, defendeme a mí, defendeme el salario, defendeme de la inseguridad, defendeme... Bueno, entonces, no es difícil que si vos no le apuntás a la Matrix y la gente se da cuenta que vos sos algo distinto, digan, son todos iguales. Exacto. Y el problema es que esta vez, después de este loco psiquiátrico esquizofrénico, no va a ser que se vayan todos, va a ser que no quede ninguno. Y eso es peligrosísimo, porque eso es anarquía. Entonces, si no aparece rápido el movimiento obrero, si no aparece rápido la política, si no aparece rápido algo que a la sociedad la contenga, va a desbordar. Y cuando la sociedad desborde, va a haber un cuadro, como dijo Parravicini, con la Revolución Francesa Argentina. Total. Porque cuando se hinchen soberanamente las pelotas de los que estaban enamorados y los traicionaron, y de los que no estaban enamorados y no les resolvieron los problemas, imagínate si te clavan una devaluación con un dólar a 2.500, que todos los días vale eso. ¿Está bien? O sea, suponete que hoy se desata la corrida y te clavan un dólar a 2.500 y el paquete de polenta cuesta 10 lucas la góndola. Una locura. El paquete de polenta, Sí, sí. 10 lucas la góndola. Ahí sí sale la gente a la calle. Y que el boludo que creía que tenía No los sé, ahorros en los sí. bancos descubra que ya no No están veo igual que en tanto. el 2001 porque ya se los gastaron. Porque el Banco Central está 13 lucas verde abajo, 13.000 millones, casi 14.000 abajo. Porque se chorearon los encajes bancarios. Entonces el fondo está pensando a ver si ponen algo de plata para Ya que, no está se, gastada encima, ya para está que no gastada. se dispare la corrida. Entonces la realidad es, ella quiere hacer algo nuevo, la gente le dice, pero venís de la política. ¿No? Entonces ella tiene que, no, pero mirá que soy distinta. Si no apuntamos a la matrix del problema, la sociedad no nos va a creer. No nos va a creer nunca. Y la matrix del problema se basa en que vos no podés convivir con el enemigo. Nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo concreto. El peronismo va a participar de una elección de una delirante autonomía porteña diciendo lo mismo que dice Macri, que nos chorean a los bonaerenses el territorio y la coparticipación para gastarse 5.000 millones de dólares en parques y jardines por año. Entonces, llevamos un candidato masón y radical en la ciudad de Buenos Aires en nombre del peronismo. Y lo que dice es que tiene un proyecto urbano mejor que el de Macri. Y entonces los pobres te dicen, pero ustedes son unos hijos de puta. O sea, a ver. ¿Qué ustedes sería son mejor que el de Ustedes son Macri? unos soretes igual que él. O sea, o sea, el proyecto de ustedes es que en vez del Metrobús, en vez de amarillo, va a ser celeste. Claro. Y que ustedes van a poner mejores luces LED que las que pone Exacto. Macri. ¿Por qué no se van a la reputa Una que lo parió? porquería Eso la es lo que te luz LED. dice un peronista de la ciudad. Ahora, No. pregunto Bueno, una pero eso cosa, es lo que Julia. pasa. Nosotros, la época del peronismo pudo florecer porque eran otras épocas también, ¿no? Había trabajo, había... No, como Perón asume... No, crea, perdón. Crea trabajo, pero tenés razón, mil disculpas. Fábrica, la gente, laburo, esto, que el otro, que lo... Hoy en día, donde una máquina te reemplaza a 20 obreros, donde todo el sistema está armado para que la gente no sea mano de obra, sino... ¿Cómo equilibrarse? ¿Cómo se equilibra eso? No es ¿Cómo? difícil. Somos un país que tendría que tener 250 a 300 millones de habitantes por la extensión territorial. Sí, Tenemos apenas 47. nada. Población activa, de esos 47 millones, con suerte 25 millones, porque tenés adultos y menores, con lo cual población activa, 25 palos. La Argentina produce bienes primarios para la elaboración de alimentos para 400 millones de personas. Con lo cual, si vos en vez de exportar el grano, manufacturaras con valor agregado, tenés lugar para las máquinas y los hombres y te falta población.
Porque la Argentina tiene que tener una política exportadora agresiva con valor agregado. Mientras vos aceptes ser una factoría que exporta bienes e insumos primarios, o sea, exportás el poroto de soja en vez de la milanesa de soja en un packaging y con frío, y bueno, la máquina resuelve la exportación de soja y cagaste. Y se la Porque vendés es encima a quienes te venden celulares, todo. sembradora, cosechadora, silobolsa, barco. No necesitas una mierda. Porque para sembrar y cosechar es lo más boludo del mundo, no se necesita más gente. No es como antes que uno iba, cosechaba, la juntaba, ahora viene una cosechadora Con GPS, una que a veces ni sembradora siquiera. directa y una cosechadora que manda el silobolsa y te arma el silobolsa y te lo deja tirado. Bueno, en ese esquema, si vos no industrializás todo lo que es tecnología, reemplaza a la mano de obra y desaparece la industria argentina. Ahora, con tan poca población activa, si vos te pusieras a producir la manufactura de los bienes primarios, no te alcanza la población. Necesitas que vengan inmigrantes a laburar. El problema es que la Argentina, su economía es la de una factoría. Somos una factoría exportadora de insumos primarios y de transferencia de la renta. Vivimos transfiriendo. ¿Sabes cuánto dinero de argentinos en el extranjero hay? Depositados en paraísos fiscales y cajas de seguridad. 480.000 millones de dólares. ¿Sabe cuál es nuestra deuda externa? 530.000 millones. Wow. O sea que casi el 100% de la deuda se la robaron. Sí. La debe el Estado porque se la robaron los privados. Sí, total. ¿Cómo se fue ese dinero? Evasión fiscal, elusión fiscal y contrabando. O sea, no es muy difícil. Así se fue la plata. Entonces, la realidad es que no es problema para la Argentina por ahora. Desgraciadamente, no es problema la tecnología, porque si vos te pones a hacer lo que tenés que hacer, te sobra empleo para toda la población humana, aún con ayuda tecnológica. Mirá. No alcanzás a producir lo que podés producir. Imagínate si el 50% de la exportación de granos estuviera obligada a ser manufacturada en territorio argentino para ser exportada con valor agregado. El 50% de la soja, del trigo, del maíz, fuera obligación producirlo con valor, porque cuando vos exportás poroto de soja o exportás grano, estás exportando dólares y trabajo, porque cuando llega a destino eso, allá los están esperando empleados con salario que lo van a manufacturar y lo van a vender con valor agregado, y los dólares que vos no produciste y los trabajos que vos no generaste se los queda el que recibe el grano. Bueno, venimos de la época del cuero, digamos, lo mismo. Los saladeros. Va el cuero, el saladero y vuelven los zapatos. Lo mismo. A los que están afuera del sistema productivo. Cuando la gente te dice, hoy hay asalariados en blanco que son pobres. Por primera vez en la historia, el salario no alcanza para estar arriba de la línea de pobreza. Con salario sos pobre sos igual. pobre igual. Estando en blanco. Largamente. Salario y encima. teniendo 4 Por laburos lejos, no mínimo. por un poquito como con Alberto. Acá por lejos. Por lejos. Entonces, yo lo que te digo es, a ver, es imposible que alguien quiera incorporarse al trabajo. Claro, la fuerza de trabajo no lo vale. Por No supuesto. voy a ir a laburar por 800 lucas y me tengo que tomar Exacto. 10 bondi, Exactamente. una Bueno, es lo que comida. decía antes de las No voy a ir. mujeres. Vas Está igual. bien que no vaya. Pero ahí Porque lo está. que te da dignidad no es el trabajo, es el salario. Ahí está el tema. Ahí está. Corta la bocha. Bueno, pero eso Igual tiene vas que ver con el igual, modelo. porque si no tenés otra opción vas igual. Pero es lo que A mí decía, me ha pasado es lo que que- decía Rolly también con Sí. su ejemplo del amigo. Creo que hay que hacer las dos cosas. Creo que se necesita, para llegar al trabajo, la persona que no tiene trabajo, el Estado tiene que asistirla. Pero tampoco hay que hacer, porque hay generaciones que no trabajaron nunca. Y eso lo que ha generado El es que los asistencialismo políticos se hayan perpetuo. Claro. aprovechado de esa Y es lo que situación. dice Santiago, Es una hay que, porquería hay eso. que en alguna manera, no sé si usar la palabra asistir, pero ahí tiene que estar la política presente generando empleo. Asistir y contener. Generando empleo en varias formas. Primero formando, también haciendo lo que hacía Evita. Pero mientras tanto tenés que comer también, Pero- entonces hay que hacer las dos está bien, cosas. pero a ver, la Constitución del 49 que hablamos hace un rato, que en la Argentina quedó secuestrada y olvidada, la está aplicando China. China creó una economía mixta, híbrida, donde todos los mecanismos de producción están en manos del Estado asociados con capital privado, a través de sistemas cooperativos, sistemas híbridos que hoy no están contemplados en el capitalismo occidental, las formas asociativas chinas, y por lejos China es la potencia comercial más grande del mundo. Tiene 1.200 millones de chinos que viven mejor que 47 millones de argentinos. Entonces, y ni hablar desde el punto de vista tecnológico. Ya. Están 100 años adelante de nosotros, 100 años adelante nuestro. En China vos podés pagar con reconocimiento facial. Ya no es ni siquiera tarjeta, nada. Es más, los locales chinos, Rolly, están sin personal. Tenés locales de autoservicio absoluto. Y entonces vos me decís, pero entonces, ¿y dónde fue a parar la gente que atendía el local? Todos tienen trabajo.
tienen un nivel de ocupación altísimo y sin embargo aplican la tecnología. Entonces ahí tenés cómo la tecnología convive con el trabajo Servicio de la sociedad. al servicio de la sociedad. Entonces vos lo que le preguntás es, muchachos, en un país con tan poca población, tenés que ser muy marginal, muy hijo de puta, muy cipayo, muy entreguista, muy traidor a la patria para buscar el ajuste sobre los trabajadores para transferir la renta a la plusvalía. ¿Entendés? Entonces, no hay mucho para analizar. El fracaso argentino no está dado en condiciones macroeconómicas de un país que no puede generar riqueza a partir del trabajo. Está dado a partir de un gobierno de ocupación que viene a liquidar la riqueza, liquidar la fuente de producción y transformarte en una colonia exportadora de insumos primarios. Lo dijeron descaradamente y pornográficamente. Vamos a vender petróleo, vamos a vender grano y vamos a vender todo tipo de insumos primarios sin elaborar. Punto. Gas, vamos a exportar gas, vamos. Listo. Bueno, todo eso te lleva a niveles de pobreza irrecuperables. You